tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. En nuestra edición central vamos a revisar las informaciones legislativas que marcaron esta jornada día martes 10 de abril. Soy Betsabe Fuentes, estos son los titulares. Sala aprueba proyecto de acuerdo con Estados Unidos sobre asignación de oficiales de seguridad a bordo. Comisión de Salud aborda el estado de las listas de espera por patologías GES y la preocupación por el aumento de contagios del VIH. Comisión de Constitución conoció detalles de las indicaciones al proyecto de reinserción social juvenil. Se incluye como plan de acción el acompañamiento como método de rehabilitación. Y vamos de inmediato con las noticias. Hoy la Comisión de Salud recibió al ministro del ramo. Se abordaron varios temas, entre ellos las patologías de espera GES, además de la situación crítica sobre índices de contagio de VIH en nuestro país. Vamos a revisar información en vivo y en directo con el periodista Julio Escobar. Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Betsabe? Muy buenas noches. Comisión de Salud que, como tú bien decías, tenía 3 puntos en tabla. El primero de ellos dice relación con solicitarle al ministro nuevas estadísticas respecto a la lista de espera, tanto por garantías explícitas de salud como por aquellas patologías que no están comprendidas en este sistema. Todo esto, recordemos, a raíz de que el año pasado se conocieran cifras que hablaban de 25.000 personas fallecidas en espera por patologías que no estaban dentro de estas garantías explícitas de salud, pero otras 11.000 personas fallecidas que sí lo estaban. Por ende, la Comisión de Salud tenía la preocupación por solicitar nuevas estadísticas y ver qué se estaba haciendo en esta materia. Ese fue un punto. El otro que se habló principalmente por parte del ministro Emilio Santelices, quien hizo referencia a los contagios por VIH que en el último tiempo en nuestro país habrían tenido un aumento. Estadísticas hablan de que una persona fallece todos los días en nuestro país a raíz del contagio del SIDA, y también hay otras estadísticas como por ejemplo que 23.000 personas estarían contagiadas y no estarían diagnosticadas o no estarían identificadas. Todo esto a raíz de esta enfermedad. Los senadores, por cierto, abordaron también este tema. Escuchemos, por ejemplo, al senador Guido Girardi, que se refirió a esta materia. Se están infectando 108 pacientes por semana, que es una situación bastante compleja y desastrosa. Son 16 personas diarias que se contagian de VIH-Sida. No tenemos campaña ni política suficiente. A raíz de esto, por ejemplo, el senador Francisco Chaguán, otro de los integrantes de esta comisión, planteaba avanzar en un proyecto de ley que, por ejemplo, permita a los menores de 18 años poder realizarse el examen para poder comprobar si están contagiados o no de VIH, y que también los padres puedan ser notificados de estos resultados. Se avanzó también en la comisión respecto a otros dos temas. Por ejemplo, se aprobó un proyecto que estaba en segundo trámite constitucional y que incluía en la red el Hospital Experimental Padre Hurtado. Ahora, a partir de que se aprueba esta iniciativa, avanza la idea con legislar respecto a este tema, y podría incluirse, una vez que cumpla sus trámites legislativos, este hospital dentro de la red, principalmente en la región metropolitana. También se aprobó otro proyecto que estaba dentro en segundo trámite constitucional y que dice relación con incluir nuevos cargos en el sistema de salud. Fue aprobado por la Comisión de Salud. Se habla de 7.870 nuevos cargos que pasarían a ser formalizados en el área de la salud, y así los funcionarios podrían tener una carrera en esta materia y no mantenerse como lo están ahora con trabajo a honorarios. Por ejemplo, este proyecto va a pasar ahora a la Comisión de Hacienda. Se refirió a esto el senador Francisco Chaguán. Creemos que esta es una larga aspiración de los funcionarios del hospital. Nosotros hemos velado básicamente para que acá no se vean menoscabados los funcionarios, y en ese contexto agradecemos que el gobierno del presidente Piñera y en particular el ministro de Salud haya dispuesto que ponerle urgencia a este proyecto para poder tramitarlo. Quedó tiempo también para que los senadores hicieran algunas peticiones para el ministro de Salud, aprovechando que estaba en esta instancia, y rescatamos que el senador Chaguán, por ejemplo, solicitó que el hospital de Limache contara con un nuevo pabellón, que tiene solamente uno, que tuviera un segundo pabellón, que se mantuviera la maternidad y que también pudiera tener mayor número de camas, principalmente para atender enfermedades de orden mental o psiquiátrico, ¿sabes?
Perfecto, Julio Escobar. Completo tu informe sobre lo desarrollado hoy en la Comisión de Salud. Por supuesto, cifras preocupantes, sobre todo con el VIH. Que tengas muy buenas noches. Buenas noches. Vamos nosotros a otras materias, porque es un proyecto prioritario para la Comisión de Constitución. Hablamos del proyecto sobre reinserción social juvenil. Hoy el gobierno entregó todas las indicaciones y dio también al parecer de cómo se debe avanzar en esta materia. Se incluye el acompañamiento caso a caso, ha dicho así el Ejecutivo. Detalles en el siguiente informe. El proyecto de reinserción juvenil será la prioridad de la Comisión de Constitución del Senado para este periodo. Es por eso que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, entregó el detalle de las indicaciones que el Ejecutivo quiere aplicar a la iniciativa en su discusión en particular, y que se encuentra con suma urgencia, es decir, 15 días para su discusión por ambas cámaras. Según señaló el senador Andrés Alamán, integrante de la comisión, uno de los puntos del nuevo servicio incluye un proceso de reinserción y rehabilitación mediante el acompañamiento personalizado. Básicamente explicó cuál es la estructura que requiere el nuevo servicio y sobre todo fasar de algo que es esencial. Las personas que tienen que ser objeto de un proceso de rehabilitación, de reinserción, necesitan modelos de acompañamiento personalizados, es decir, tienen que tener sus propias trayectorias para que en definitiva puedan realmente rehabilitarse. Nosotros no podemos seguir permitiendo que aquel joven que comienza una carrera delictual o que está involucrado en problemas con la justicia termina siendo absolutamente aislado, termina siendo simplemente perseguido para recluirlo y luego no hay ningún seguimiento. Hemos hecho una referencia al ministro que aquí tiene que haber una atención y un acompañamiento. La iniciativa, según ha dicho el gobierno, considera una inyección de recursos de más de 9.000 millones de pesos para la inversión en áreas como infraestructura, personal especializado en el trabajo con jóvenes, infractores de ley, programas adecuados de rehabilitación y regulación de periodo de pena y acompañamiento. Vamos a esta hora a revisar información sobre la sala de sesiones. Hoy se vieron varios proyectos, entre ellos acuerdos internacionales entre Chile y varios países. Uno de ellos fue con Estados Unidos, que tiene relación sobre la seguridad en aviones. ¿De qué se trata? Se lo preguntamos ya en vivo y en directo al periodista Cristian Reyes. Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Betsabe? Muy buenas noches. Efectivamente, y como lo decíamos en titulares, se zanja finalmente en la sala por acuerdo unánime este proyecto que tiene que ver con Estados Unidos respecto a la asignación de oficiales de seguridad a bordo de aeronaves. Muy en el contexto mundial, a propósito de lo que ocurrió luego de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en las Torres Gemelas en Nueva York, en Estados Unidos precisamente, y de común práctica en el país del norte. Sin embargo, este es un acuerdo que apela precisamente a la reciprocidad entre el país del norte, pero también con Chile, a propósito de los vuelos tanto comerciales de pasajeros y de carga entre ambos países. Por cierto que hubo uso de la palabra a propósito de este tema de ley con la presencia del canciller, básicamente por todos los temas que se veían hoy con alcance internacional, y el senador Ricardo Lagos Ver, quien es titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, precisamente también aludió a la importancia de este tema, tal como también lo hizo el senador Kenneth Pugh. Que es importante para poder permitir el flujo de pasajeros de manera expedita y al mismo tiempo resguardar los intereses de Chile respecto al uso de oficiales de seguridad a bordo de aerolíneas comerciales de pasajeros. Por lo tanto, creo que Chile está a la altura de la aviación comercial mundial, garantizándole la seguridad a los pasajeros y especialmente a estos 6,5 millones de visitantes y a todos los chilenos que usamos los mismos servicios. No fue lo único el día de hoy, también avanzó ya para su promulgación, por supuesto, cuando el Ejecutivo sí lo disponga, los acuerdos de exención de visas, algo que ya ha sido frecuente en cuanto a lo que es el trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores y también, por supuesto, ratificados posteriormente por la Sala del Senado, en este caso con el Reino de Marruecos y también con la República Sudafricana. Lo cierto es que también hubo un debate que se centró básicamente en temas más de la contingencia, quizás a nivel mundial, no necesariamente respecto a estos países y también como está en boga a propósito de los temas relacionados con la migración. Sin embargo, aquello que alude al personal diplomático por lo menos fue plenamente respaldado por el Senado. Escuchamos a propósito de aquello intervenciones de los senadores Juan Antonio Coloma y José Miguel Insulza, quien a propósito también ofició en su momento como ex canciller, secretario general de la OEA y por supuesto es actual miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores. Esta es una política de Estado que tiene que ver, y bien se dice, básicamente con el mundo diplomático. No, en el caso de Marruecos, un ciudadano chileno que quiere ir a Marruecos tiene que pedir visa.
En el caso de Sudáfrica, que vamos a ver ahora, un chileno que quiera ir no tiene que pedir visa, pero si es diplomático sí tiene que pedir visa. Realmente, presidente, esto es bien simple. Los únicos que no entran a Chile ni a Marruecos sin visa, y los únicos que no entran a Chile ni a Sudáfrica sin visa son los diplomáticos. Y se trata de allanar eso, pues. Que si hay un grupo de chilenos que va a ir a Marruecos a pasar el fin de semana hasta el ladito de España, entre paréntesis, y no necesite visa el diplomático que esté entre ellos. Sobre el cierre, Betsabe, mencionar lo que se acordó también mediante acuerdos de comité, como es la planificación de las siguientes sesiones, pero también un tema relacionado con un proyecto de ley por solicitud del senador Alejandro Navarro sobre cabotaje, el tema de los cruceros y la permanencia en distintos puntos y zonas portuarias, por supuesto, de nuestro país. Estaba en la Comisión de Trabajo, se solicitó, se votó aquello y finalmente podrá pasar a sala gracias a una votación dada hoy en el Pleno. Para mañana debería estar en primer lugar de la tabla un proyecto relacionado con la obligación de tener juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, de modo de facilitar su acceso también para niños que padecen algún grado de discapacidad, seguido por un proyecto que tiene que ver con la ratificación de un tratado de las Naciones Unidas del año 2013 respecto al comercio de armas. Se agendó incluso ya para la próxima semana el tema que tiene que ver con el 15 de abril como el Día Nacional de la Paz y también algo quizás que va a traer más reacciones, que es la propuesta de la comisión respectiva del Senado para el defensor de la niñez. Y ahí, con esa propuesta, se deberán dar 2/3 del Senado entonces para que finalmente se pueda avalar dicha nominación. Perfecto, Cristian, completo tu informe. Quedamos totalmente actualizados con la sala de sesiones. Más detalles, lo recordamos como siempre a usted, senado.cl, ahí tiene toda la información. Cristian, que tengas muy buenas noches. Buenas noches. Cambiamos de materia. La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones ha abordado varias materias como prioritarias para este año. Entre ellas está las penas de cárcel a la ley Emilia II y, por supuesto, ver y analizar lo que va a pasar con la velocidad urbana. Detalles, la siguiente nota. Trazando cuáles serán los ejes del trabajo en la Comisión de Transportes, los senadores se inclinaron de inmediato por temas ciudadanos, valorar los avances de proyectos actualmente en trámite y reflotar mociones largamente esperadas. En este sentido, el presidente de la Comisión de Transportes, Alejandro Navarro, anticipó que planean refundir iniciativas para zanjar los vacíos que, por ejemplo, presentan actualmente los derechos de los pasajeros de líneas aéreas. En un creciente aumento de los vuelos, millones de personas están viajando. Y la verdad es que hay al menos 3 mociones parlamentarias que buscan cautelar los derechos de los pasajeros en avión. Por tanto, vamos a refundir los proyectos de ley. Hemos acordado pedir un número importante de oficios para saber el cumplimiento de la ley, tanto por las concesionarias de aeropuertos como de las líneas aéreas, que día a día suman más reclamos. O sea, yo quiero decir que en cualquier aeropuerto no hay un lugar donde presentar un reclamo frente a un abuso o el incumplimiento de parte de un derecho del usuario, del pasajero aéreo. Adicionalmente fueron los temas de tránsito los que predominaron en el recuento, acordándose reanudar la discusión del sistema de licencias de conducir por puntaje, de la moción para permitir guiar con luz roja y precaución, analizar textos sobre la velocidad máxima urbana y en un escenario más complejo de retomar la ley Emilia II para que se sancione con cárcel a los responsables de accidentes fatales bajo la influencia del alcohol, lo cual posee complejidades en materia constitucional. El tema de la ley Emilia es un tema súper delicado, pero también para ello tendría que haber una reforma constitucional, porque respecto de las penas que se le están otorgando a personas, claro, cuando hay fallecimientos, son temas dramáticos, pero el Tribunal Constitucional resolvió que teníamos un problema de constitucionalidad, por lo tanto, para poder solucionar eso, la única manera es una reforma constitucional respecto de la penalidad de la misma. Hemos pedido una revisión a la mesa, a la Secretaría de la Comisión, y hemos también acordado presentar este tema a la mesa de la Corporación, al presidente del Senado y al vicepresidente, pues este es un tema recurrente. Y en torno a la ley Emilia, hemos acordado hacer una evaluación y un estudio constitucional y ver cómo se repone el espíritu de esa ley, que sancionaba con pena de cárcel a quien cause la muerte conduciendo a un estado de ebriedad.
También se acordó solicitar que el proyecto sobre cabotaje para cruceros vuelva a la comisión para dar recurso, retomar la iniciativa sobre el mal uso de llamadas de emergencia y otro de garantías para el acceso público de Internet, remitiendo igualmente oficios para conocer la situación de las autopistas urbanas, la morosidad ante sanciones, sus ganancias y la denominación de fuerza mayor ante colapsos como los ocurridos en los fines de semana largo. Se espera que la ministra de Transportes, Gloria Hood, sea parte de la siguiente sesión, donde los senadores fijaron como jornada permanente de trabajo los miércoles de 10:30 a 12 horas. Y con esta información nosotros nos despedimos, sin antes recordarle que puede saber más detalles de todas las noticias que hemos revisado en redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram, en YouTube, senado.cl, y específicamente en YouTube tenemos un canal muy interesante. Visítelo, suscríbase gratuitamente, revisamos de inmediato TV Senado Chile. Ahí puede ver cápsulas informativas sobre el nuevo Senado, el resumen de sala con nuestro periodista Cristian Reyes, las noticias AM, nuestra edición central y por supuesto todo el acontecer y lo relacionado a nuestros legisladores. También estamos en YouTube, por supuesto. Soy Betsabe Fuentes, que tenga muy buenas noches y siga la grata compañía de nuestro canal.